¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres se acercan aún más después de la intimidad, mientras que otros se distancian? ¿Por qué hay mujeres que logran que un hombre no solo desee su cuerpo, sino que anhele su presencia, su esencia, su alma? Soy Andrea Bermón, psiquiatra, psicoterapeuta y escritora, y a décadas estudio las emociones humanas, la inteligencia emocional y los secretos de la mente. Hoy quiero compartir contigo lo que aprendí en mi práctica clínica, en mis investigaciones y en la convivencia con miles de pacientes y lectores. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los territorios más profundos y fascinantes de las relaciones humanas, un territorio donde la neurociencia, la psicología y la sabiduría ancestral se encuentran para revelarnos verdades que pueden transformar completamente tu manera de relacionarte. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede cambiar para siempre la forma en que entiendes el amor, la intimidad y el poder que reside en tu feminidad. Por eso te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y le des like a este video, porque lo que estás a punto de escuchar no solo te ayudará a comprender mejor a los hombres, sino que te conectará con una versión de ti misma más poderosa, más plena y más auténtica. Comparte este mensaje con esas amigas que necesitan recordar el inmenso valor que poseen, porque juntas vamos a descubrir secretos que la mayoría desconoce. La intimidad, como lenguaje profundo. Permíteme comenzar contándote algo que he observado a lo largo de décadas trabajando con personas, con parejas, con hombres y mujeres que buscan entender qué es lo que realmente crea conexiones profundas y duraderas. Una y otra vez he visto cómo la intimidad física puede ser el principio de algo extraordinario o el comienzo del fin de una relación, y la diferencia no radica en el acto en sí mismo, sino en todo lo que sucede antes, durante y especialmente después. Verás, vivimos en una sociedad que ha simplificado peligrosamente el encuentro íntimo entre un hombre y una mujer, reduciéndolo a un acto mecánico, a una necesidad biológica que debe satisfacerse sin mayor trascendencia. Pero la verdad es infinitamente más compleja, más bella y más poderosa de lo que nos han hecho creer. La intimidad física es uno de los lenguajes más profundos que existen entre dos seres humanos, un lenguaje que puede crear puentes inquebrantables o abismos insalvables, dependiendo de la conciencia, la intención y la energía con la que se viva. El cerebro masculino y la química del vínculo. Lo primero que necesitas comprender es que el cerebro masculino y el cerebro femenino procesan la intimidad de maneras fundamentalmente diferentes, no porque uno sea mejor que el otro, sino porque evolutivamente hemos sido diseñados para cumplir roles complementarios. Cuando un hombre experimenta intimidad física, su cerebro libera una cascada de neurotransmisores y hormonas que incluyen dopamina, oxitocina, vasopresina y endorfinas. La dopamina es el neurotransmisor del placer, de la recompensa, del deseo de repetir aquello que nos ha producido satisfacción. La oxitocina, a menudo llamada la hormona del amor o del apego, se libera en grandes cantidades durante el contacto físico, el orgasmo y todos los momentos de intimidad profunda. La vasopresina está relacionada con la formación de vínculos a largo plazo y con comportamientos protectores y territoriales. Las endorfinas son analgésicos naturales que generan sensaciones de bienestar, calma y conexión. Ahora bien, aquí viene algo fascinante que muchas mujeres desconocen. Aunque todos estos químicos se liberan durante el acto íntimo, lo que determina si un hombre asociará estos químicos contigo específicamente, creando un vínculo emocional profundo, o si simplemente los experimentará como placer transitorio sin mayor trascendencia, depende de factores que van mucho más allá del acto físico en sí mismo.
el contexto emocional, es todo. Déjame explicártelo de una manera que puedas visualizar claramente. Imagina que el cerebro masculino es como un complejo sistema de archivos donde cada experiencia se almacena junto con las emociones, sensaciones y significados que la acompañan. Cuando un hombre vive un encuentro íntimo, su cerebro no solo registra las sensaciones físicas, sino todo el contexto emocional que rodea ese momento. Si antes del encuentro íntimo él ha experimentado contigo momentos de risa genuina, conversaciones que tocaron su alma, miradas que lo hicieron sentir visto y comprendido, si ha percibido tu admiración auténtica, no hacia lo que él tiene, sino hacia quien él es en esencia, si ha sentido que contigo puede bajar las defensas que mantiene con el resto del mundo, entonces ese encuentro íntimo se archivará en su cerebro como algo profundamente especial. Se archivará como una experiencia de conexión total, de vulnerabilidad compartida, de intimidad en su sentido más amplio y sagrado. Y aquí está la clave. Su cerebro comenzará a asociarte no solo con el placer físico, sino con la paz, la aceptación, la comprensión y la plenitud que tan pocas personas le hacen sentir en este mundo tan lleno de máscaras y exigencias. La historia de dos relaciones. En mi consulta, una mujer me preguntaba hace poco por qué su pareja anterior se había distanciado después de que comenzaron su relación íntima, mientras que con su actual pareja la intimidad había profundizado enormemente la conexión entre ambos. Cuando comenzamos a explorar las diferencias entre ambas relaciones, descubrimos algo revelador. En la primera relación, ella había centrado toda su atención en ser deseable físicamente, en complacer, en hacer todo lo que creía que él quería en la cama, pero había descuidado completamente la conexión emocional antes y después del acto. No había conversaciones profundas, no había momentos de vulnerabilidad compartida, no había risas espontáneas ni silencios cómplices. La intimidad física existía en un vacío emocional, como una isla aislada del resto de la relación. Y aunque el hombre disfrutaba el placer físico, su cerebro no estaba creando esos vínculos profundos de oxitocina y vasopresina asociados específicamente con ella como persona única e irreemplazable. En cambio, en su relación actual, ella y su pareja habían construido primero una amistad genuina, una conexión emocional sólida, un espacio donde ambos podían ser auténticos y vulnerables. Cuando la intimidad física llegó, no fue un evento aislado, sino la culminación natural de algo que ya era profundo. Y el resultado fue que su pareja comenzó a enamorarse cada vez más, a buscar no solo su cuerpo, sino su compañía, su presencia, su energía, la vulnerabilidad masculina. Ahora permíteme llevarte a un nivel aún más profundo de comprensión. Los hombres, contrario a lo que muchos creen, son seres profundamente emocionales. Lo que sucede es que desde pequeños han sido entrenados por la sociedad para reprimir, negar o disfrazar sus emociones, para mostrarse siempre fuertes, siempre en control, siempre racionales. Un niño que llora es regañado con frases como los hombres no lloran o no seas niña, creando en su psique la idea de que mostrar vulnerabilidad es una debilidad inaceptable. Con el paso de los años, ese niño se convierte en un hombre que ha construido capas y capas de defensas emocionales, un hombre que ha aprendido a intelectualizar sus sentimientos, a canalizarlos hacia el trabajo, el deporte, las metas, o a simplemente suprimirlos hasta que explotan de maneras destructivas. Pero en el fondo de cada hombre existe un anhelo profundo de ser visto, comprendido y aceptado en toda su humanidad, incluidas sus vulnerabilidades, sus miedos, sus inseguridades y sus anhelos más tiernos. Y aquí es donde entra algo mágico.
La intimidad física, cuando se vive con conciencia y presencia, puede convertirse en el espacio más seguro donde un hombre finalmente puede bajar todas esas defensas sin sentirse juzgado o disminuido. Las tres capas de la conexión profunda. ¿Qué hace entonces que un hombre se enamore más profundamente después de la intimidad? La respuesta tiene múltiples capas. La primera capa, la presencia. Vivimos en una época de distracción constante donde las personas están físicamente presentes, pero mentalmente ausentes. Cuando tú como mujer eres capaz de estar completamente presente durante la intimidad, cuando tus ojos lo miran realmente y no a través de él, pensando en tus preocupaciones, cuando tus manos lo tocan con atención plena y no como un gesto automático, cuando tu energía está completamente ahí en ese momento y no dispersa en el pasado o el futuro, algo extraordinario sucede en el cerebro masculino. Él siente que está siendo visto, que está siendo experimentado, que está siendo elegido, no por obligación, sino por genuino deseo de estar con él. Y esa sensación de ser elegido, de ser deseado, no solo físicamente, sino en tu totalidad, de ser el centro de atención de alguien que podría estar en cualquier otro lugar, pero ha elegido estar contigo, es una de las experiencias más poderosas que un ser humano puede vivir. La segunda capa, la aceptación. Los hombres cargan con una cantidad inmensa de inseguridades que rara vez expresan verbalmente. Inseguridades sobre su cuerpo, sobre su desempeño sexual, sobre si siguen siendo deseables, sobre si están siendo comparados con otros, sobre si son suficientes. Cuando una mujer es capaz de transmitir aceptación genuina, no una aceptación condescendiente o forzada, sino una aceptación que nace de ver y apreciar al hombre completo con sus luces y sus sombras, con sus fortalezas y sus áreas de crecimiento, con su belleza única que va mucho más allá de lo físico. Ese hombre experimenta algo que quizás nunca antes había sentido, la libertad de ser el mismo sin máscaras ni actuaciones. Y cuando un hombre puede ser el mismo contigo, sin miedo al juicio, sin miedo al rechazo, sin miedo a no ser suficiente, se crea un vínculo que va mucho más profundo que cualquier atracción física. La tercera capa, la admiración auténtica. Y aquí necesito que entiendas algo crucial. Admiración auténtica no significa adulación vacía, no significa decirle lo maravilloso que es en todo, no significa convertirte en su fan incondicional que aplaude cada una de sus acciones sin criterio propio. La admiración auténtica nace de ver realmente a la persona, de identificar sus verdaderos valores, sus cualidades genuinas, sus esfuerzos reales y de reconocerlos no para manipular ni para conseguir algo a cambio, sino porque genuinamente los ves y los aprecias. En mi consulta, una paciente me contaba que su esposo se había transformado completamente desde que ella comenzó a reconocer y admirar aspectos de él que había dado por sentados durante años. Su constancia para levantarse cada mañana y trabajar por la familia, su paciencia con los hijos, su capacidad para resolver problemas prácticos, su sentido del humor que alegra los días difíciles, su lealtad inquebrantable. Cuando ella comenzó a expresar esta admiración genuina, no solo con palabras, sino con su mirada, con su tono de voz, con su lenguaje corporal, algo cambió en la dinámica de su relación. Él comenzó a buscar más momentos de intimidad, pero no solo física, sino emocional. Comenzó a abrirse más, a compartir sus pensamientos, sus sueños, sus miedos. Comenzó a enamorarse nuevamente de ella, pero a un nivel más profundo que en los primeros años de su relación. Las neuronas espejo y la sincronización emocional.
He estudiado durante años cómo existe en el cerebro humano un sistema de neuronas llamadas neuronas espejo, que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando vemos a alguien más realizarla y también cuando percibimos las emociones de otros. Estas neuronas son la base biológica de la empatía, de la conexión, de nuestra capacidad para sintonizar con el estado emocional de las personas que nos rodean. Durante la intimidad física, estas neuronas espejo están trabajando a toda capacidad, permitiendo que dos personas no solo compartan un espacio físico, sino que literalmente sincronicen sus estados emocionales y fisiológicos. Sus ritmos cardíacos pueden llegar a sincronizarse, sus patrones de respiración se acompasan, sus ondas cerebrales pueden entrar en coherencia. Esto no es poesía, es ciencia pura y dura. Y aquí viene lo increíble. Cuando tú como mujer estás en un estado de presencia, apertura, aceptación y disfrute genuino durante la intimidad, ese estado emocional se transmite a través de estas neuronas espejo al hombre que está contigo. Él no solo siente su propio placer, sino que a través de estas neuronas espejo experimenta tu placer, tu apertura, tu gozo, multiplicando exponencialmente la intensidad y la profundidad de la experiencia. Pero hay un reverso en esta moneda que es importante que conozcas. Si durante la intimidad tú estás mentalmente ausente, preocupada, ansiosa, actuando o fingiendo, ese estado también se transmite. Quizás no de manera consciente, pero a un nivel subconsciente, su cerebro está detectando la incongruencia entre lo que tus palabras o tus gemidos expresan y lo que tu energía real está comunicando. Y esa incongruencia crea confusión, desconexión y eventualmente distanciamiento, el poder de la plenitud emocional. Ahora déjame hablarte de algo que considero uno de los secretos más poderosos y menos comprendidos sobre lo que hace que un hombre se enamore más profundamente después de la intimidad. Tu capacidad de sostener tu propia plenitud emocional sin depender de él para sentirte completa. Esto puede sonar contradictorio al principio, pero sígueme en este razonamiento. He observado en mi práctica clínica cómo muchas mujeres, después del primer encuentro íntimo o después de establecer intimidad regular con un hombre, entran en un estado de ansiedad, de necesidad, de urgencia, por definir la relación, por recibir constantes confirmaciones de que él sigue interesado, por controlar cada aspecto de la dinámica entre ambos. Y esto, aunque es completamente comprensible desde una perspectiva emocional y evolutiva, resulta ser uno de los factores que más alejan a los hombres. ¿Por qué? Porque el cerebro masculino está diseñado para valorar la autonomía, para sentirse atraído hacia aquello que mantiene un grado de misterio, de independencia, para querer conquistar y alcanzar lo que percibe como valioso y no fácilmente disponible. No estoy hablando de jugar juegos manipulativos o de hacértela difícil artificialmente. Eso es transparente y contraproducente. Estoy hablando de cultivar una vida tan rica, tan plena, tan significativa, que tu felicidad no dependa exclusivamente de si ese hombre te llama, te busca o te confirma su interés. Cuando tú tienes una vida llena de propósito, de pasiones, de amistades significativas, de proyectos que te entusiasman, de crecimiento personal constante, cuando tienes una relación sana contigo misma, donde te respetas, te valoras y te cuidas, entonces cuando estás con un hombre, vienes desde un lugar de abundancia y no de carencia. Y esa energía de abundancia es magnética. Él percibe que tú no lo necesitas para sentirte completa, que lo estás eligiendo libremente porque deseas compartir tu vida plena con él, no porque necesites que él llene vacíos en tu vida. Y esa percepción cambia completamente la dinámica. El momento después, la ventana de vulnerabilidad. Permíteme hablarte de algo que considero esencial
y que tiene que ver con lo que sucede después de la intimidad física, en esos momentos que muchas veces se pasan por alto, pero que son absolutamente cruciales para la formación de vínculos profundos. Existe lo que he observado como el periodo refractario masculino, ese tiempo después del orgasmo durante el cual el hombre experimenta una caída en sus niveles de dopamina y un aumento significativo en la producción de prolactina, una hormona que induce sensaciones de satisfacción, relajación y somnolencia. Durante este tiempo, muchos hombres experimentan una especie de vulnerabilidad, una apertura emocional que no suelen permitirse en otros momentos. Es como si las defensas psicológicas que normalmente mantienen activas se relajaran temporalmente. Este es uno de los momentos más poderosos para crear conexión profunda, pero también es uno de los momentos donde muchas mujeres, sin saberlo, cometen errores que pueden alejar al hombre emocionalmente. El error más común es llenar ese espacio vulnerable con conversaciones incómodas sobre el futuro de la relación, con demandas, con análisis críticos del encuentro que acaban de tener, con comparaciones explícitas o implícitas, o con una energía de necesidad y urgencia que contrasta dramáticamente con la energía de apertura y disfrute que había momentos antes. Cuando un hombre está en ese estado de vulnerabilidad post-intimidad y se encuentra con exigencias, cuestionamientos o necesidad emocional intensa, su cerebro primitivo interpreta esto como una amenaza a su autonomía, como una trampa, y activa mecanismos de defensa que lo llevan a distanciarse emocionalmente, aunque quizás siga presente físicamente. En cambio, cuando ese momento de vulnerabilidad es recibido con aceptación suave, con presencia tranquila, con caricias que transmiten ternura más que demanda, con conversaciones ligeras o con un silencio cómodo que no necesita ser llenado, el cerebro masculino registra ese momento como un espacio seguro, como un refugio, y comienza a asociarte con la paz y la aceptación que tan desesperadamente busca. La feminidad auténtica como energía complementaria. Déjame ahora llevarte a explorar el papel crucial que juega la feminidad auténtica en hacer que un hombre se enamore más profundamente después de la intimidad. Y cuando hablo de feminidad, no me refiero a estereotipos superficiales o roles anticuados, sino a esa energía fundamental que existe en todas las mujeres más allá de las construcciones sociales. La feminidad en su esencia más pura es receptividad, es fluidez, es intuición, es nutrición, es capacidad de sentir profundamente y de crear espacios emocionales seguros. Vivimos en una sociedad que ha pedido a las mujeres que desarrollen su energía masculina para poder competir, sobrevivir y triunfar en el mundo laboral y social. La energía masculina de acción, dirección, estructura, lógica, control, y esto no es malo en absoluto, es necesario y valioso. El problema surge cuando las mujeres permanecen constantemente en esa energía masculina, incluso en sus relaciones íntimas, sin ser capaces de transitar a su energía femenina natural. Cuando una mujer está constantemente en modo control, en modo solución de problemas, en modo dirección y estructura, incluso en la intimidad, el hombre a su lado no encuentra ese balance energético que su propia energía masculina busca instintivamente. Los opuestos se atraen no solo en términos de personalidad, sino en términos de energías fundamentales. Cuando un hombre que naturalmente opera desde una energía más masculina encuentra una mujer que puede fluir en su feminidad, que puede recibir, que puede ser vulnerable sin ser débil, que puede expresar emociones sin dramatismo, que puede nutrir sin perder su centro, experimenta un complemento perfecto para su propia naturaleza. Y esta danza de energías complementarias, cuando sucede con conciencia y autenticidad,
crea una química no solo física, sino energética, que es absolutamente magnética y que se intensifica con el tiempo en lugar de desvanecerse. El placer auténtico como puente de conexión. Permíteme abordar algo que sé que muchas mujeres se preguntan, pero que pocas se atreven a hablar abiertamente. ¿Qué papel juega el placer sexual de la mujer en hacer que un hombre se enamore más profundamente? La respuesta es un papel absolutamente crucial, pero no por las razones que muchas suponen. No se trata simplemente de que tu placer inflame su ego o confirme su masculinidad, aunque eso también puede ocurrir. Se trata de algo mucho más profundo. Las personas se enamoran más profundamente de aquellos con quienes comparten experiencias emocionales intensas. Cuando tú permites que tu placer sea genuino, cuando te entregas a las sensaciones sin inhibiciones ni vergüenzas, cuando permites que tu cuerpo exprese libremente lo que estás sintiendo, estás creando una experiencia emocional intensa, no solo para ti, sino para él a través de esas neuronas espejo. Además, existe algo profundamente gratificante para un hombre en saber que ha sido capaz de hacer sentir placer a su mujer, de llevarla a lugares de éxtasis y abandono, donde ella deja de pensar, de controlar, de analizar y simplemente se entrega a sentir. Un hombre que siente que es capaz de darte placer genuino, que conoce tu cuerpo y lo que te hace vibrar, que puede leer tus señales y responder a ellas, desarrolla un sentido de competencia y orgullo que se traduce en un deseo de repetir esa experiencia una y otra vez. Pero aquí está la clave. Esto solo funciona si tu placer es auténtico. Si estás fingiendo, actuando o exagerando tu placer para complacer su ego, su cerebro primitivo eventualmente detectará la incongruencia y la conexión se romperá. Por eso es absolutamente esencial que si vas a compartir intimidad con un hombre, lo hagas desde un lugar de honestidad, con tu propio cuerpo y tus propias respuestas, que te permitas comunicar qué te gusta y qué no, no desde un lugar de crítica, sino desde un lugar de guía amorosa que lo ayuda a conocerte mejor. El principio de la vida propia. Finalmente, quiero compartir contigo algo que considero uno de los secretos más poderosos, pero también más contraintuitivos, sobre lo que hace que un hombre se enamore más profundamente: tu capacidad de mantener una vida propia fuera de la relación. Uno de los errores más comunes que he observado es cuando las mujeres, al comenzar a tener intimidad con un hombre, abandonan progresivamente sus propias vidas, sus amigas, sus hobbies, sus proyectos personales para dedicar todo su tiempo y energía a la relación. Y lo hacen con la mejor de las intenciones, creyendo que al hacer de él su prioridad absoluta, al estar siempre disponibles, lograrán que él las valore más. Pero la realidad es exactamente la opuesta. El cerebro humano está diseñado para valorar aquello que percibe como escaso, único y difícil de obtener.